el momento de establecer comunicación a través de la plataforma Zoom con nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en contacto con el economista Luis Rojas. Luis, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar nuevamente de Proeconomía y Finanzas. Muy buenos días. Un gusto, Eduardo, compartir con ustedes este espacio. Luis, en líneas generales, estamos analizando lo que sería el primer año de gestión del gobierno de Santiago Peña, principalmente en materia económica. ¿Qué te parece que se puede destacar entre puntos relevantes de lo que sería justamente este primer año en el gobierno de Santiago Peña? Bueno, es un gobierno que tuvo mucha fuerza de entrada, mucho apoyo político. Es un gobierno que tiene, digamos, condiciones para ejercer el rol de gobierno, para llevar adelante políticas, lo cual se expresa principalmente por el apoyo del Congreso Nacional. El gobierno de Peña llega con una mayoría, digamos, de apoyo de congresistas, tanto en Senado como en diputados. Entonces es un gobierno que de entrada tiene la capacidad para implementar su plan de gobierno, sus políticas, su programa, lo que considera adecuado para el país. O sea, es un gobierno que de entrada tiene condiciones para llevar adelante esas políticas, ¿verdad? De hecho, el propio presidente Peña reconoció que el 100% de los proyectos de ley que envió al Congreso fueron aprobados. Entonces, ese es el punto un poco de partida del gobierno de Santiago Peña. Una capacidad, digamos, política muy fuerte para implementar las políticas que considera adecuadas. Dicho esto, bueno, yo lo veo un poco desde un punto de vista crítico, el desempeño del gobierno, en el sentido de que lo miro mucho justamente desde otro lugar, no desde lo macro, sino más bien desde lo micro, o lo veo más desde la gente, desde el día a día. Tengo la oportunidad de, bueno, de conversar con mucha gente de clase trabajadora, con mucha gente en el campo, comunidades indígenas, campesinas. Tengo un poco ese contacto, entonces desde ese lugar se ve al gobierno de Santiago Peña como un gobierno lejano, un gobierno que no ha hecho, digamos, las tareas no ha implementado las políticas que la gente está esperando o que la gente necesita para sentir, digamos, que hay un cambio económico, principalmente económico, en el país. Se ve mucho al gobierno actual como una continuidad de gobiernos anteriores, una continuidad en términos económicos. Es un gobierno que apuesta al mismo sistema económico, digamos, agroexportador, eh, con escasa industrialización, con un Estado pequeño, con un Estado que no tiene suficientes recursos para mejorar sus políticas sociales, y con un Estado, digamos, que tampoco se sacude de sus vicios históricos, de sus deficiencias históricas. O sea, el Estado paraguayo en este año de gobierno también es continuidad de la histórica, el manejo, digamos, de tipo clientelar, de tipo prebendario, con niveles considerables de corrupción que no ha sido eliminado, que tiene que ver con un problema estructural que tampoco ha sido abordado en este año, que es la reforma judicial. O sea, el Poder Judicial en el Paraguay tiene mucha debilidad institucional, mucha fragilidad, es muy susceptible al poder económico, al poder político. Eso no se ha abordado. De hecho, hubieron varios escándalos en ese ámbito, como el de el jurado de enjuiciamiento de magistrados, el Consejo de la Magistratura, el caso de Hernán Rivas. Bueno, es un ámbito poco mejorado, el de la justicia, y eso se traduce en una baja institucionalidad, en que se mantengan, digamos, deficiencias como es el tema de la corrupción. Y creo que la señal más importante que un gobierno debería dar, desde mi punto de vista, digamos, no la ha dado el gobierno de Peña, o sea, la ha dado, pero en sentido contrario, que es la reforma tributaria. O sea, el Paraguay necesita ampliar su capacidad de Estado,
de política pública. O sea, necesita más recursos, necesita recaudar más, necesita más ingresos genuinos, no a través de deuda, sino a través de impuestos. Y eso, bueno, comparándonos con cualquier país de la región, vamos a darnos cuenta de que estamos muy rezagados, ¿verdad? En cuanto a recaudación, presión tributaria. O sea, Paraguay requiere una reforma tributaria y eso no fue planteado como política, como necesidad por parte del gobierno y creo que eso determina que no hay capacidad, digamos, para aumentar lo que es el gasto en salud pública, lo que es el gasto en educación, lo que es mejorar obras públicas, seguridad ciudadana, seguridad física, bueno, montón de áreas donde hace falta más recursos, más inversiones privadas o públicas, pero aquí el gobierno es responsable, digamos, de la inversión pública en estas áreas, del gasto social, y eso no ha sido encarado ni siquiera puesto, digamos, sobre la mesa como una necesidad. Entonces, creo que es un año, primer año que deja muchas tareas pendientes y a mucha gente, digamos, principalmente de sectores populares, como los deja insatisfechos y en una situación difícil, bastante difícil económicamente. Justamente, Luis, una de las grandes promesas del gobierno era mejorar la situación del bolsillo y la generación de puestos de empleo. El presidente Peña y su gobierno, su gabinete, hablan de, por ejemplo, la creación de 500.000 puestos de trabajo. Eso todavía no se nota, es un tema que no avanzó o avanzó muy poco dentro de lo que sería este primer año de gobierno. Sí, realmente muy poco en cuanto a generación de empleo. El último dato del Instituto de Estadística incluso habla de aumento del desempleo, o sea que hubo un aumento del desempleo en el último año. Los niveles de informalidad, de trabajo informal, siguen siendo muy altos, como que se espera, o sea, la actitud del gobierno es, se espera que venga la inversión extranjera, que con la calificación de riesgo país, del grado de inversión, con la estabilidad macroeconómica, vendrán los capitales internacionales, las fábricas, las empresas, la inversión, como para generar esa generación de empleo, de desarrollo económico, crecimiento. Y eso no se ha visto, o sea, en el primer año no se ha visto, digamos, un aumento de la inversión privada, de la inversión extranjera, sino todo lo contrario. El último dato, al menos de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, en cuanto a inversión extranjera, del año 2023, habla de una caída de la inversión extranjera en Paraguay. Hubo una reducción con respecto al año anterior, que fue el 2022, y Paraguay está en el último lugar en Sudamérica en captación de inversión extranjera. Está en el último lugar. Paraguay tiene menos inversión extranjera que países como Costa Rica, como Nicaragua, como Guatemala. Estamos por debajo. Y en Sudamérica también. Entonces no está habiendo generación de empleo. Se mantienen niveles altos de informalidad, de pobreza, baja cobertura de la seguridad social. La seguridad social en Paraguay apenas llega a un 20% de la población económicamente activa. Hay un 80% de los trabajadores, las trabajadoras que no aportan a seguridad social y no se van a jubilar, no van a tener una jubilación. Es un dato muy grande, ¿verdad? De gente que está fuera de los sistemas de protección social. Y los ingresos en general son bajos, ¿verdad? El promedio salarial en nuestro país sigue siendo bajo. Entonces tenemos dificultades grandes que no se están abordando, no se está apostando. Yo creo que el Estado paraguayo tiene que asumir un rol desarrollista, un rol activo en la inversión y la promoción del desarrollo. Eso es obtener más recursos tributarios e invertirlos fuertemente en la fuerza laboral, en la formación, la capacitación, ciencia y tecnología, investigación, para elevar la productividad de la fuerza laboral, invertir en infraestructura, en mejorar el transporte, mejorar las vías de transporte, los caminos, las rutas. Y eso requiere inversión. Y eso no se está haciendo en la medida que se necesita. Si se hace, es muy tímido,
esperando. O sea, eso es lo que yo le criticaría mucho al gobierno, la actitud de espera. O sea, que va a llegar en su momento ese desarrollo, esa generación de empleo. Pero yo dudo mucho si es que hoy no se están tomando las medidas que estoy señalando, ¿verdad? O sea, una actitud más activa en el desarrollo, más inversión pública en áreas estratégicas, o sea, formación de capital humano, inversión en infraestructura para mejorar las condiciones de productividad que puedan atraer inversión privada, inversión extranjera, inversión nacional, que es lo que no se está viendo. Hoy se ve una inversión extranjera en Paraguay muy orientada fuertemente a la explotación de recursos naturales, la actividad primaria, no hacia el sector secundario, industrial, de conocimiento, de tecnología, por ahí no hay inversión y es el gobierno el que tiene que dar estímulos, señales para que eso cambie. Luis, en términos de lo que serían las victorias, entre comillas, que el gobierno plantea, están seguramente el avance de ciertas reformas o el planteamiento de leyes específicas, tal vez la superintendencia de pensiones, las reestructuraciones estatales y, por supuesto, el grado de inversión. Puntualmente sobre esas cuestiones, Luis, ¿qué te parece importante mencionar? Se inició con un ímpetu importante en procesos de reforma tal vez importantes para nuestro país, pero después de eso, por lo menos si vemos la superintendencia de pensiones, se estancó. El tema del grado de inversión es importante para Paraguay, pero nosotros tenemos que tener las condiciones necesarias para capitalizarlo. ¿Qué te parece que se puede apuntar sobre esas victorias, entre comillas, que tiene el gobierno? Sí, bueno, como te decía, el gobierno tuvo de arranque, de inicio, un apoyo político muy grande, principalmente para hacer aprobar, digamos, las leyes, los proyectos que consideraba necesarios. Y eso sucedió. Como está señalando, se aprobó la ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones, la reforma del Ministerio de Economía o la transformación del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Economía, de la Secretaría de Tributación en Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, este tema del programa Hambre Cero que generó tantos conflictos con estudiantes, también se aprobó. Hoy día hay muchos reclamos, digamos, con respecto a este programa que no se está implementando con muchas deficiencias. Em, entonces, mi percepción, digamos, es que esa fuerza política permitió aprobar estos proyectos, pero que estos proyectos no están, digamos, abordando los problemas de fondo que se tienen que abordar en Paraguay. Entonces, estos proyectos, algunos más necesarios que otros, otro más maquillaje realmente que una solución estructural, eh, se- se- no se ve que puedan, digamos, hacer un cambio cualitativo en la gestión económica y en el funcionamiento de la economía en general. El grado de inversión es una señal positiva, tiene que ver con un proceso de varios años, de varias gestiones de gobierno, pero también se lo magnifica, se lo agranda, generando expectativas más allá de lo que realmente se está dando y puede darse a corto plazo. Esta calificación de grado de inversión significa que el Paraguay, para la calificadora, tiene capacidad de pago de sus deudas del sector público. O sea, la calificadora dice Paraguay tiene, en el corto plazo al menos, capacidad de cumplir compromisos internacionales de endeudamiento. Es eso. Y eso se traduce, digamos, como una señal. Paraguay tiene estabilidad macroeconómica, podría ser un lugar interesante para invertir, pero hasta ahí hay otras condiciones para que la inversión extranjera venga al Paraguay o para que el Paraguay se desarrolle, que tienen mucho más que ver con otras cosas, con la inversión en capital humano, la formación del trabajo de los trabajadores, elevar la productividad con el conocimiento, con la capacidad, con la profesionalización, con la salud. O sea, necesitamos una población mucho más sana, mucho más fuerte, mucho mejor alimentada. Tenemos graves deficiencias en el ámbito de la salud de la población y no hay inversión suficiente. Y una inversión fuerte
en medios de transporte, mejorar el sistema de transporte, utilizar la energía eléctrica de nuestro país que la estamos desperdiciando, enviándola a la Argentina y al Brasil en la mayor parte, la electricidad, mejorar las obras, rutas, las calles. Tenemos calles en pésimo estado en la capital, en las ciudades vecinas, en el departamento central. Todas esas son muy malas señales, digamos, para quienes quieren invertir, y se suma también la debilidad del Poder Judicial, la poca institucionalidad, la poca seriedad en la lucha contra la corrupción. Enviamos señales muy negativas hacia afuera. El caso del expresidente de la República, ¿verdad? Que tiene esa calificación tan negativa por parte de los Estados Unidos, ¿verdad? El país más con mayor influencia en el mundo. Son señales muy negativas y bueno, de esa manera hay que ser honestos también con la ciudadanía de que tenemos graves problemas, graves deficiencias que no la estamos abordando, y de esa manera es difícil que tengamos cambios sustantivos. Yo creo que es necesario un cambio, un golpe de timón, apostar a un Estado más activo la promoción del desarrollo y no esperar tanto. Como es la actitud, yo veo que la actitud del gobierno es esperar, esperar que venga esa solución de afuera, y creo que hay que generar la solución desde adentro, con esas medidas que estoy comentando.